Buenas, estimados y estimadas estudiantes. Este es el curso de Cálculo 2 de la Universidad de Costa Rica. Yo soy el profesor Jesús Sánchez Guevara y esta es la primera parte del tema 2, donde vamos a ver polinomios de Taylor y cómo se calculan. Entonces, vamos a la presentación. Entonces, aquí estamos. Y vamos a ver lo que vamos a ver acá en esta lección son polinomios de Taylor, también llamados polinomios de Maclaurin y derivadas e integrales de estos polinomios. Ahora, ¿para qué son los polinomios de Taylor? La idea de este tipo de objetos es poder aproximar funciones. Y esa es la utilidad grandísima de estos polinomios. ¿Por qué? Porque como muchas cosas en la práctica, no necesariamente las funciones que existen o que modelan comportamientos físicos son del tipo o usa exactamente las funciones que nosotros podemos derivar o podemos integrar. ¿Ok? Entonces, o son perfectas por todos los puntos y así. Eh, Así que la idea de esto es, cuando estamos en presencia de una función difícil, tener un mecanismo de tal manera que yo pueda sustituir esa función por algo más manejable, y en este caso van a ser polinomios, no hay nada más manejable que un polinomio, y que el valor numérico de lo que yo esté calculando sea suficientemente bueno, tan bueno que yo no distinga a nivel físico si estoy usando la función real o el polinomio. ¿Ok? Entonces, primero vamos a ver cómo se calculan estos polinomios o cómo serían las cosas. Entonces, vean por ejemplo esto. Veamos el límite cuando x tiende a 0 es n de x entre x y sen de x menos un sexto de x a la 3. ¿Okay? Ambos límites van a ser iguales a 1. Podemos graficar estas funciones cerca de 0, porque el límite es cuando es 0. Entonces voy a pasar a GeoGebra. En GeoGebra, vamos a ver. Entonces en GeoGebra voy a poner la función x. Bueno, vamos a iniciar la graficadora, que sería aquí. Eso se abre desde cualquier navegador, acuérdense. Nada más ponen GeoGebra y listo. Esa es la función x. Nos interesa el comportamiento cerca de 0. La otra función es x menos un sexto de x a la 3. Ahí está. Y la que estamos aproximando es en dx. Entonces en dx es la roja. Entonces vean que esas tres cerca de 0 es como si fuera la misma línea. No hay diferencia. Vean que está todo fusionado. ¿Eh? Esa es la idea principal. Aunque vean que ya cuando nos alejamos, ya no se parecen tanto. Y aquí empiezan a haber discrepancias aquí también. Y entre más nos alejamos, puntos más para acá, más no se parece. Pero cerca de 0 se parecen mucho. Tanto que yo puedo sustituir una por la otra para hacer cálculos. Siempre y cuando, ojo, ¿verdad? Siempre y cuando esté yo tratando con puntos cerca de 0. Entonces, estos límites dan 1 por regla de L'Hopital. La parte de arriba en este es coseno, este es 1. Aquí también hacemos coseno y aquí a 1 menos algo. Entonces, evalúan 0 ahora. Usemos lo anterior para poder calcular este límite. Entonces, como yo sé que cerca de 0, sen se parece a x, entonces, en vez de sen, como se parecen tanto,
porque el otro límite a 1, yo puedo sustituir eso por x. Entonces, esto entre esto daría x más 2 y el límite es 2. Esa es una idea. Entonces, vean que este límite nos permite sustituir en 0 el sen por este polinomio o sen por este polinomio. Veamos este otro. Calculemos este límite. Y este límite también da 1. Y vamos a ver. Ajá. Entonces vean que a 1 podemos, eso se puede calcular directamente. Y eso se los dejo a ustedes, graficar a estas tres funciones para que vean cómo se parecen cerca de una esas tres cosas. Podemos usar esto para poder calcular este límite a la sen de x, cuando x tiende a 0. Entonces, e a la sen de x, pero cerca de 0 sen de x se parece a x, entonces sustituimos y entonces e a la x cuando x sería este límite. Pero e a la x según esto, como el límite da 1, e a la x cerca de 0 se parece a 1 más x también. Entonces e a la x yo lo puedo sustituir por 1 más x y a este nada más pongo 0. Se evalúa y da 1. Entonces, esa es la idea en la teoría de polinomios de Taylor. Sustituir funciones por polinomios, pero de manera específica, o sea, con una lógica ahí detrás. Entonces, vamos a ver este otro ejemplo, que es dar una aproximación de sen de un sexto. Entonces, por lo que vimos anteriormente, sen de x se parece a x y sen de x también se parece a x menos un sexto de x a la 3. Un sexto está cerca de 0, es un numerito cerca de 0, entonces yo puedo usar esas dos cosas para poder dar una estimación del valor de sen de 1 entre 6. Si usamos la primera, la estimación sería un sexto. Si usamos la segunda, la estimación sería esta fracción. Entonces, un sen de un sexto es el valor real, sería más o menos esto. Un sexto es más o menos esto. Y en la otra sería esto. Entonces, vean qué interesante. Cómo se parecen las tres cosas. De hecho, podemos calcular la diferencia. Y en la primera, está casi igual en los primeros decimales. A nivel físico, si esto fueran metros, no vemos la diferencia con un sexto. Y en el otro todavía menos, porque vean que en los primeros 5 decimales estamos igual. Entonces, ¿cuáles son las ventajas de esto? 1. Podemos programar funciones, senos, cosenos y así, y exponenciales. ¿Por qué? Porque sustituimos eso por polinomios y las computadoras, por ejemplo, se mueven a través de multiplicaciones y sumas. Entonces, expresar un polinomio son multiplicaciones y sumas. Entonces, eso ya nos da una vía para poder hacer cálculos o programar cálculos en una computadora. También tenemos una independencia de los cálculos porque no al hacer uno las propias o al tener herramientas para poder aproximar funciones, se puede dejar de depender de otros mecanismos para hacer esos cálculos. También la rapidez computacional, ya que estamos expresando todo por polinomios, y también los cálculos integrales difíciles. Porque si tenemos una integral que no se puede, es una función que no se puede integrar, entonces yo la sustituyo por un polinomio y así se puede y ya me da un aproximado del valor de la integral. Entonces vamos a ver cómo serían los polinomios de Taylor y serían de esta forma. Para una función, el polinomio de Taylor puede ser de muchos grados. Puede ser de grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, etc. ¿Okay? Nada más hay que definir el grado que uno quiere. Uno puede designar el grado el que uno quiera, pero sí hay que especificar. Entonces, por ejemplo,
bueno, en general, el polinomio de Taylor de una función f se define así. Sería f evaluado en el punto. X menos a por este coeficiente. ¿Quién es este coeficiente? Es la primera derivada de la función evaluada en a dividido entre 1 factorial. En esta sería f al cuadrado, no es f al cuadrado, f derivado 2 veces evaluado en el punto. Y abajo, 2 factorial. Y así hasta la enésima derivada evaluada en el punto entre n factorial. ¿Ok? ¿Quién es el n factorial? Recordemos que el factorial hace esto. Vamos a pasar a la pizarra. Factorial es un numerito. Es una expresión que significa esto. 0 factorial se define como 1. O sea, eso siempre es 1. Pase lo que pase. Ahora, 1 factorial se deja como 1. Pero 2 factorial se entiende como la multiplicación de 1 por 2. O sea, 2. 3 factorial, la multiplicación de 1 por 2 por 3. O sea, 6. 4 factorial, 1 por 2 por 3 por 4. O sea, 24. Y así, etc. Entonces, n factorial es 1 por 2 por 3 hasta llegar a la n. ¿Ok? Eso es un factorial. Entonces, si sucede que, digamos, yo quiero calcular polinomio de Taylor hasta grado 5, tengo que calcular 5 derivadas, y la tercera derivada no existe, entonces no hay polinomio de Taylor de grado 5. Si sucede que la función misma no está definida en el punto, tampoco hay polinomio de Taylor. O sea, que sea una función que está indefinida en 0 y estoy calculando alrededor de 0, entonces no está definida. Bueno, también hay que decir que el polinomio está alrededor de un punto. No es solamente un polinomio para una función tiene un polinomio y ya. No, depende del grado y depende del punto. Entonces, para cada punto hay diferentes grados. Una característica es la siguiente. Si yo agarro la resta entre la función y el polinomio de Taylor, entonces estamos analizando este límite. Entonces sería el límite entre la función y el polinomio. Y ya que se va a dividir entre x menos a la n. Si yo divido de esa forma, si hago este límite, hay una propiedad de que este límite es igual a 0. Y eso lo que indica es que cuando estoy cerca de a, la diferencia entre la función y el polinomio se vuelve más pequeña que la diferencia de x con a la n veces. ¿Y eso qué ventaja tiene? Bueno, no parece que dice mucho eso, pero es más o menos la siguiente idea. Entonces es el... Vamos a ver si estoy... Entonces es el límite. Entonces lo que indica es esto, que la diferencia de la función con el polinomio va a ser más, si esto va a 0, va a ser más pequeña que esto. ¿Por qué? Un cociente va a 0 si la parte de arriba va más rápido de 0 que la de parte de abajo. Entonces, pero veamos que esto fuera a la 3. ¿Qué significa x menos a? Si yo estoy cerca de a, entonces, qué sé yo, que x menos a sea 0.1. Entonces, 0.1 a la 2
va a ser 0.01, si no me equivoco, ¿verdad? Y a la 3 sería otro decimal más. Y así, ¿ven? Entonces esta diferencia va a ser más pequeña que esto n veces. Y entre más cerca esté, esa potencia abajo es más pequeña todavía. Y al final lo que indica es que el polinomio es una muy buena aproximación a la función. Vamos a hacer estos ejemplos de calcular el polinomio de grado 3 del logaritmo de x alrededor de 1 y de grado n en general de la misma función alrededor de 1. Entonces vean cómo se hace. Vean la fórmula. Hay que evaluar la función en el punto y calcular las derivadas. Y una vez con las derivadas, nada más se pone entre n factorial. Entonces, vamos a ver con un logaritmo de x alrededor de 1. Entonces, ponemos una pizarra y hacemos esto. Entonces, f de x es igual a logaritmo. Entonces, primero f de 1. Eso sería 0. La derivada sería 1 entre x. Sería 1. La segunda, menos 1 entre x al cuadrado. Evaluada en 1, sería menos 1. La tercera sería 1 entre x a la 3, con un 2 aquí. Evaluada en 1 sería 2. F4 sería 2 por 3 negativo entre x a la 4. F de 4 sería menos 2 por 3. Entonces nos están pidiendo el polinomio de grado 3. Entonces nada más tenemos que llegar hasta el grado 3. Entonces el polinomio de grado 3 alrededor de 1 del logaritmo es f de 1. Bueno, voy a poner la fórmula normal. Más f' de 1 entre 1 factorial x menos 1 a la 1 más f2 entre 2 factorial x menos 1 cuadrado más f 3 veces derivado entre 1 evaluado en 1 entre 3 factorial x menos 1 a la 3. Sustituimos y sería 0, 1, esta menos 1, entonces da menos un medio de x menos 1. Y esta está dando 2. Y entonces sería más 1 entre 3, x menos 1 a la 3. ¿Ok? Bueno, esto ya así porque esto es 2 entre 3 factorial. 3 factorial es 1 por 2 por 3. Entonces se cancela un 2 y queda 1 entre 3. Entonces este es el polinomio de grado 3, que es el que está en la presentación. Aquí está. Ahora, si nosotros continuamos así, nos damos cuenta que hay una relación con los coeficientes que van quedando, que es positivo, negativo, positivo, negativo. Positivo en los impares, exponente impar en x menos 1, y negativo en posición par, eh, con no sé qué más, menos 1. Entonces, ¿cómo hace uno para modelar esa relación? Veámoslo aquí se ve que cómo va cambiando el signo. Aquí es positivo, negativo, positivo, negativo. Entonces yo ya sé que, por ejemplo, sin hacer ningún cálculo, F5 sería menos 4 factorial entre x a la 5. F6 sería 5 factorial entre x a la 5. Entre x a la 6. Y así.
Y evaluado en 1 nada más quedaría f de 6 sería 5 factorial. ¿Sí? Entonces voy a pasar de pizarra. Entonces, uno tiene que, lo que está pasando es que en uno, como uno tiene que ver esto, que en uno está dando ¿cómo es? Positivo, en 2 está dando negativo, en 3 está dando positivo, etcétera. Entonces en n, ¿qué signo es? El cambio de signos positivos y negativos se modela de la siguiente manera, con multiplicaciones de unos. Entonces recuerden que si menos 1 a la 3, menos 1 a la m es igual a 1 si m es par y menos 1 si m es impar. Entonces, yo quiero que cuando sea impar sea positivo y cuando sea par sea negativo. Lo que uno hace es poner menos 1. Si yo pongo solamente a la n, en el caso impar me da negativo y en el caso par me da positivo. Pero lo quiero al revés. Entonces le sumo 1. Y yo ya sé que f n veces evaluado en 1 es el factorial del número anterior, o la forma en que está funcionando la fórmula. Y el coeficiente hay que dividirlo entre n factorial. Entonces esto es 1 por 2 por 3 hasta n menos 1. Y abajo es 1 por 2 por 3 hasta n menos 1 por n. Entonces estos se cancelan, quedaría 1 entre n. Entonces por eso es que el coeficiente siempre es 1 entre el número. Entonces en este caso, nos vamos a la presentación y queda así. ¿Ven? Si ustedes siguen, quedaría menos 1 a la n más 1 y abajo sería solamente n. Luego está el polinomio Maclaurin. El polinomio Maclaurin es cuando se hace el desarrollo alrededor de 0 específicamente. Entonces, cuando se hace 0 específicamente se le llama así, polinomio de Maclaurin. Y la fórmula es igual, nada más que en vez de A ponemos 0. Eso es todo. Y en el caso de la exponencial, ¿cómo queda? Queda así. Recuerden que la exponencial evaluada en 0 es 1. La derivada de la exponencial siempre va a ser ella misma, 1 y otra vez. Entonces, la enésima derivada, aquí, evaluada en 0. Bueno, la enésima derivada siempre es ella. Y evaluada en 0, 1. Pues siempre será 1 entre el número este. Entonces, 1 entre 1 factorial, 1 entre 2 factorial, hasta 1 entre n factorial. ¿Ven? Entonces, una forma es de aproximar la exponencial es con este polinomio. Sigamos. Veamos un ejemplo para calcular el valor de esta integral usando el polinomio Maclaurin de e a la menos x al cuadrado. Entonces uno lo que hace es esto. Vean el truco. Eso es una cuestión de sustitución. El polinomio que nosotros sabemos es el de e a la x. Pero necesitamos aquí el de e a la menos x al cuadrado. Entonces, si yo sustituyo menos x al cuadrado en uno de e a la x, lo que va a pasar es que todos los coeficientes se van a multiplicar, todos los x se van a aumentar en todo su exponente. Se van a multiplicar por todos los exponentes, perdón. Entonces, si yo agarro el de a la x a la 3 y hago la sustitución por el x, quedaría un polinomio de grado 6. Y justamente es lo que se hace, que está t3 de a la x, hago esta sustitución. En vez de x pongo menos x al cuadrado, así. Y obtengo lo siguiente. Esto. Y eso va a ser el polinomio para la función de a la menos x al cuadrado de grado 6. Usamos para aproximar la integral. Entonces vean que esta integral es importante porque esa integral no se puede resolver. Pero la sustituimos por esta cosa que se parece mucho.
Y esta cosa sí se puede resolver, es un polinomio. Entonces nada más se resuelve normal, se evalúa esto. Y me dice, ok, está bien. Y vean que llegamos a un valor numérico y aquella otra integral no se puede hacer. Y según Wolfram Alpha, si uno hace esta integral, el resultado tiene que ser este. Vean que la diferencia fue muy buena. Es esta la diferencia entre los dos valores, entre el real y este. Y el del polinomio. Para Wolfram Alpha puedo hacerlo aquí rápidamente para que vean cómo se hace. Entonces nada más abren Wolfram Alpha y ponen esta expresión para poner la integral de esto. Entonces la integral va desde 0 a 1, tenía que poner siempre from to para calcularlo y aquí tira de 0 a 1 a la menos x al cuadrado y aquí está el valor aproximado. Ok, voy a ir otra vez a la presentación. Ahora, ¿cómo calcular polinomios de Taylor con sustitución? Es lo que acabamos de hacer. Entonces, la idea es la siguiente. Supongamos que yo tengo un polinomio de Taylor de grado n. Aquí hay un n mayor o igual que 1, perdón. Error de x igual a a. Y tengo que g es igual a esto. Como haber sustituido algo. Entonces, el polinomio de g de m por n va a ser nada más la sustitución de eso. ¿Ok? Aquí hay un error. Esto es error de 0. El f tiene que estar alrededor de 0 y la sustitución sí va a ser alrededor de a. Entonces, un ejemplo es este de aquí, el que acabamos de hacer. Vea que tenemos el polinomio de a la x alrededor de 0 y el resultado que nos da es alrededor de 0 también, porque la a es 0. También pueden ver, vamos a ver la página 62 del PDF de Miguel Walker. Entonces ya se los abro. Entonces, página 62. Entonces ven, aquí está, alrededor de 0, centro de 0 es de f, y el de la sustitución, cuando uno hace la sustitución así, va a quedar alrededor de a. Entonces, en este caso, vamos a ver este ejemplo. Y aquí necesitamos el polinomio de Taylor grado 12 de esto, alrededor de 0. Entonces, de 12, pero el de e a la x, aquí vamos a hacer una sustitución con 5x a la 3, entonces vamos a necesitar un polinomio de grado 4. Entonces ponemos el de grado 4D, aquí está. Y, y lo sustituimos. Hasta aquí, esta parte no nos va a interesar. Entonces hasta 4, lo sustituimos y ya tenemos el polinomio de grado 12 de este. De a la 5, x a la 3. Ok. Y también por derivadas podemos hacerlo así. Si yo tengo, esto es más fácil, porque si yo tengo el polinomio alrededor de a, aquí es x igual a a, y aquí también. Recuerden hacer la sustitución, aquí es la corrección, aquí es a igual a 0. En esta, aquí no, aquí sí es a, pero aquí es x igual a 0 y aquí es x igual a a, x igual a a. Entonces, si yo tengo el polinomio de Taylor de grado n de una función alrededor de un punto x igual a, cuando yo lo derivo, lo que obtengo es el polinomio de Taylor de la función derivada alrededor del mismo punto, pero de grado menos, un grado menos. Y si yo lo integro, pero lo integro de x a, lo que obtengo es el polinomio de Taylor de la función integrada de a hasta x, aquí hay un x, esto es un x, aquí dice
aquí dice a la n, no es a x, me va a dar alrededor de x igual a. Entonces la integral sube 1 el grado y la derivada baja 1 el grado. Y aquí dice propiedad de integrales. Vamos a ver este ejemplo. Bueno, para poder hacer esta integral hay que recordar nada más, esta es una identidad muy importante porque cuando se aplica el de la integral se hace varias veces esa misma. Entonces, si uno ya se la sabe de memoria, mejor. Entonces, vamos a ver en la página 67 del libro de Walker también. 7. Entonces, aquí. Entonces, tenemos un desarrollo para 1 entre 1 más x. Si yo integro eso, me va a dar un desarrollo para, perdón, un polinomio de Taylor para logaritmo. Y si yo lo derivo, me va a dar 1 para 1 entre 1 más x al cuadrado, porque esa es la integral y esa es la derivada. Entonces, este es el desarrollo de 1 entre 1 más x. ¿Ok? Si yo lo integro, me va a dar así. Y eso va a ser el desarrollo para del logaritmo. Si yo lo derivo, es fácil. Sería menos 1, 2, y ya tenemos el desarrollo, perdón, el polinomio para 1 entre 1 más x al cuadrado. No es nada del otro mundo, nada más es hacer esas dos cosillas. Y con eso terminamos la clase de introducción de polinomios de Taylor. Y bueno, muchas gracias. Hasta luego.